estamos conversando con Marcel Granier, que es director de Radio Caracas Televisión. Marcel, desde el punto de vista de los propietarios de los medios de comunicación masivos, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia reciente en Venezuela? Fundamentalmente creo que podemos aprender dos lecciones. Una, que el ser propietario de un medio de comunicación social implica una responsabilidad muy especial. No es lo mismo ser propietario de un medio de comunicación que ser propietario de una fábrica de tornillos, de automóviles, de una agencia de viajes o de una línea aérea. Hay una responsabilidad muy especial hacia el público, hay una responsabilidad con la información, hay una responsabilidad con la libertad, hay una responsabilidad con la calidad de lo que se dice y de lo que se hace muy especial. Y hay una obligación con el público, que es el que ha hecho posible la existencia, la vida de ese medio de comunicación social. La otra gran lección que podemos aprender es que, creo que fue Hayek quien lo dijo, la libertad nunca se pierde de un solo golpe. La libertad se va perdiendo poco a poco. Y eso lo alertamos nosotros en Venezuela desde los inicios del régimen de Hugo Chávez. Y fuimos viendo cómo la libertad se iba perdiendo poco a poco, paso a paso, hasta que hoy en día prácticamente no existe ningún resquicio de libertad. También desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿qué es lo más difícil, lo más duro actualmente? Sobrevivir decentemente. El régimen existe en el mundo, diría yo, y esto no solamente es aplicable al régimen de Hugo Chávez y sus secuaces. Existe una nueva forma de dictadura. O sea, no es la dictadura militar tradicional, de eso tenemos en Venezuela, además particularmente corrupta, muy vinculada al negocio de tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas. Pero estas nuevas dictaduras tienen otra característica, que es su aspiración a lo que ellos llaman la hegemonía comunicacional, a controlar toda la información y a través de ese control de la información a diseminar su propaganda y a mentir impunemente. Es sorprendente si uno analiza las noticias de Venezuela, ver cómo todos los días se miente con el más absoluto descaro. O sea, hace unos días se decía que era bueno darle divisas a tal o cual actividad y 3 días después dicen que eso es antipatriota. Hace unos años decían que una de las razones por las que las Fuerzas Armadas insurgían contra el régimen democrático era para combatir la corrupción, y hoy tenemos el régimen más corrupto que yo creo que el mundo haya conocido en su historia. O sea, la magnitud de lo que se ha robado en Venezuela, el tipo de crímenes que se han cometido, o sea, solamente serían comparables a las grandes masacres de Stalin o de Hitler o del Pol Pot. ¿Cuáles son los instrumentos de control de los que hablaste hace un momento? El dinero, la amenaza de cárcel, la absoluta dependencia del Poder Judicial. La propia presidenta del Tribunal Supremo de Justicia grita a los 4 vientos que el Poder Judicial debe estar sometido al Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con la Asamblea. La Asamblea no es un instrumento de control del Ejecutivo, no es un instrumento de control de los poderes públicos, es un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo. Entonces, eso es esa absoluta dependencia del Poder Judicial es una. La utilización de los servicios de espionaje, de inteligencia del Estado para perseguir al ciudadano, el control total de todas las oficinas de registro para uno sacar la cédula de identidad, el pasaporte, inscribir un hijo, inscribir un matrimonio, inscribir una defunción, registrar la transferencia de una propiedad, la venta de unas acciones de una sociedad mercantil, todo eso pasa por los servicios de registro y de espionaje del Estado. El terror en las calles, o sea, el terror indiscriminado, hay una manifestación y de repente aparece una banda de fascinerosos, mata a 1, 2, 3 personas, inmediatamente el aparato comunicacional del Estado empieza a denunciar que hay una violencia generada por la oposición, entonces la oposición se inhibe sin ni siquiera averiguar quién provocó la violencia y cómo la provocó. Para que te hagas una idea, en Venezuela durante el régimen de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro han ocurrido más de 200.000 homicidios. Más de 190.000 de esos asesinos están libres por las calles. Ha habido menos de 5.000 sentenciados. O sea que tenemos en las calles circulando 195.000 personas que en algún momento mataron a otra y pueden volver a hacerlo.
Hay una impunidad total. Entendiendo el término élite en su acepción más amplia, ¿cuál fue el rol de las élites venezolanas en la ascensión al poder del régimen Chávez/Maduro? Bueno, Maduro es un apéndice muy secundario de Chávez. El fenómeno fue Chávez y luego la vinculación de Chávez con Fidel Castro y eventualmente el control del Estado venezolano por el aparato de poder de Cuba, que sí tiene una élite de poder. El papel de las élites fue ambiguo y es algo que se produjo en varias etapas. Al principio había un descontento con los fracasos repetidos de los gobiernos democráticos. O sea, desde los años 70, cuando hay el primer boom petrolero, los gobiernos empezaron a tomar cada vez más y más atribuciones y a hacer más y más populismo. Pero cada vez que pasaba el boom petrolero, entonces quedaba un vacío, la gente estaba descontenta y cambiaba de gobernante. Y así fuimos cambiando de gobernante varias veces hasta que se presenta la oportunidad de Hugo Chávez. Hugo Chávez, al igual que los 5 que lo habían precedido, también promete que va a arreglar todo, que va a acabar con la corrupción, que sí va a defender los intereses de la patria, que va a proteger la frontera, que se va a ocupar de los pobres y que va a acatar la Constitución en base a la cual fue elegido. Pero el mismo día que asume el poder, jura sobre esa Constitución moribunda. Ahí las élites han debido reaccionar, creo yo. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia permitió que Chávez atropellara la Constitución. El Congreso Nacional permitió que Chávez atropellara la Constitución del 61. O sea, ahí estamos hablando de la élite jurídica, de la élite legislativa. Muchos empresarios apoyaron a Chávez pensando que iban a poder entenderse con él. El propio embajador americano, John Maisto, hablaba de que debíamos aceptar a Chávez, que no le prestáramos tanta atención a las cosas que decía. Entonces, toda esa élite, tanto el establishment americano como el Congreso Nacional, como el Poder Judicial, sectores empresariales, sectores sindicales, sectores culturales, para que te hagas una idea. Fidel Castro hace una visita a Venezuela, invitado a la toma de posesión del segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, en 1989, y es recibido por los sectores intelectuales con grandes agasajos y más de 900 personas, entre los cuales yo te diría que había por lo menos 200, 300 intelectuales de primera línea que forman parte de la élite cultural venezolana, le hicieron grandes halagos a Fidel Castro, pavimentando el camino para lo que vino después. De manera que sí creo que hubo una falla importante de las élites. Ahora es una falla que yo creo que se remonta mucho más atrás. Cuando uno ve el horrendo fracaso que ha sido América Latina en los últimos años, vemos la crisis que hay en Brasil, la crisis que hay en México, la crisis que hay en Argentina, la crisis que hay en Chile, por nombrar los más destacados, la crisis que hay en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, etc. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI todavía haya gente engatusando a los electores con el cuento de que el socialismo y el colectivismo son la solución a los problemas de la humanidad? Entonces tenemos un mundo muy desconcertado por todos los cambios que están ocurriendo, porque no nos damos cuenta, pero a nosotros nos ha tocado vivir la revolución más importante que ha vivido la humanidad, mucho más importante que la invención de la rueda, que los números, que el cero, que la penicilina, que lo que tú quieras. Es la revolución tecnológica que está ocurriendo en este momento. Y está ocurriendo a una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Entonces eso produce mucho desconcierto. En medio de ese desconcierto, las élites políticas, las élites intelectuales no han podido o no han sabido o no han tenido la convicción para proponerle a la gente soluciones eficaces a los problemas. Entonces nosotros vemos como una parte del mundo va resolviendo los problemas y va progresando, como se ha disminuido de una manera impresionante la pobreza en el mundo, cómo se ha mejorado la calidad de vida, cómo la mortalidad infantil se ha reducido, la mortalidad de madres
primeriza se ha reducido, las expectativas de vida han crecido, pero nadie entiende por qué ni de dónde viene todo eso. No hemos sabido explicarle eso al mundo. Y eso es un problema de todas las élites, incluyendo las de los países más desarrollados, que en cierta forma son los que tienen más responsabilidad, porque son los que han ido encontrando el camino, pero no han sabido convencer a la gente de cuál es el camino. Finalmente, Marcel, ¿es posible extraer de esto algún consejo, alguna lección para estudiantes? Sí, creo que hay mucho. Primero, tratar de entender mejor el mundo. O sea, nadie tiene la solución a los problemas del mundo. Las soluciones se van desarrollando a medida, por ensayo y error, vamos viendo. Y así es como se va generando el progreso. Por eso vemos un mundo que está prácticamente estancado hasta 1700, 1700 y pico, y de repente unos pocos encuentran un camino, y ese camino va jalando al resto de la humanidad, que es básicamente la revolución industrial, los derechos del hombre, el reconocimiento de la importancia de la libertad, de la propiedad, de la libre iniciativa, y eso va sacando al mundo. Y vemos cómo del siglo XVIII en adelante el progreso de la humanidad se dispara. Entonces debemos estudiar por qué eso ocurrió, cómo ocurrió, qué lo hizo posible, qué permite que permanezca. Porque hay países, Alemania, por ejemplo, en un momento dado se desvía de ese camino y se va por el camino horrendo del nazismo, Italia se va por el fascismo, Francia se ha ido por soluciones colectivistas varias veces. O sea, los países más consistentes y más coherentes en esa marcha del progreso, en cierta forma han sido los Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ¿por qué esos países han encontrado esa ruta? Y siempre ha habido mucha discusión, eso tenemos que entenderlo. O sea, no es que alguien va a venir y nos va a decir, los americanos lo hicieron bien por esto y por esto, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, nosotros somos países distintos, con circunstancias distintas, pero sí podemos extraer las enseñanzas fundamentales. O sea, ¿qué es lo que hace que el hombre crezca en dignidad, que el hombre crezca en sus realizaciones, en su utilidad, en su bondad, en sus cualidades? Muchas gracias, Marcel, por compartir estas experiencias y perspectivas con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias.